Cordial saludo para todos nuestros amigos en América y en el mundo hispanoparlante. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda nuestra audiencia. Soy Omar Pavón Monroy, en desarrollo de nuestro curso introductorio de Archicad. Nuestra conversación de hoy, la lección 1.2, el menú principal. Como es costumbre en este punto de nuestro curso introductorio, tendremos en pantalla dos instancias diferentes de Archicad. A la izquierda tendremos la nueva versión de Archicad 22 y al lado derecho la versión 21. Vamos entonces a empezar diciendo lo siguiente. En el tema del menú principal, Archicad siempre ha mantenido 9 ventanas: el menú archivo, el menú de edición, el menú de ver, el menú de diseño, el menú de documento, menú de opciones, el menú de Teamwork o de trabajo colaborativo, el menú de ventanas y el menú de ayuda. Estos 9 menús no han cambiado desde la versión 6. Por esta razón, para nosotros es muy fácil hacer una migración del entendimiento entre una versión y la otra, porque solamente nos dedicamos a profundizar en las herramientas nuevas que aparecen con cada una de las versiones. Aclarado este punto, tendremos entonces al lado izquierdo de la pantalla con un fondo rosado, tendremos la versión 22 y al lado derecho la versión 21 con un fondo verde, de tal manera que iremos incorporando los menús de cada uno para poder hacer una comparación y verificar si han sufrido algún cambio importante. Vamos a mirar entonces el contenido del menú archivo. Y aquí tenemos entonces el menú archivo en la versión 22. El menú de archivo contiene las siguientes opciones: la opción de abrir, la opción de iniciar un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente, cerrar el proyecto, también podemos acceder a los proyectos de Teamwork, solo que en este caso la opción está deshabilitada porque no tenemos una conexión todavía con un proyecto compartido. Tenemos entonces seguidamente la sección de guardar como, y luego los botones de interoperabilidad, donde puedo utilizar todas estas funciones colaborativas, la opción de colocar un contenido externo, el manejador de bibliotecas y objetos, la información del proyecto. En la siguiente sección, las opciones para definir o determinar la calidad de los plotters o de las impresoras de salida. Vemos entonces que estableciendo la comparación entre las dos versiones no ha habido ningún cambio en lo que respecta al menú de las opciones de archivo. Estudiemos ahora entonces el menú de la ventana de edición. Las primeras opciones de deshacer, rehacer y repetir el último comando desactivadas porque no hemos ejecutado ninguna acción. En la siguiente sección, las opciones de cortar, copiar, pegar y borrar, que son comunes a Windows y a Mac. La siguiente sección, las herramientas de selección dependiendo del elemento que esté activado, y las herramientas de búsqueda y selección también de elementos y de textos. Seguidamente, las funciones de agrupar, el orden de visualización y el botón de bloqueo.
El siguiente grupo se refiere a las herramientas de mover, alinear, distribuir, reformar y las definiciones de los elementos, todas estas funciones que estaremos mirándolas en el desarrollo del curso básico del módulo 3, las herramientas de edición. Finalmente, la herramienta de línea y plano de referencia, muy importante cuando estemos hablando de la ventana de visualización en 3D. De esta forma concluimos entonces que el menú de edición no sufrió ninguna modificación con el cambio de versión de 21 a 22. Estudiemos ahora las opciones del menú Ver. Inicialmente, las opciones de visualización, la herramienta de trazar, o sea, la referencia entre piso y piso de diseño, el botón de mostrar la red constructiva, la visualización del plano de edición, las opciones de trazado, que están en referencia con la herramienta de referencia, las opciones de la red y el plano de edición, que es la herramienta con la cual podemos, por ejemplo, cambiarle el color del entorno de trabajo como hemos hecho en este momento, la herramienta de regla, las líneas guía, las opciones de estas mismas líneas guía, los botones para la coacción del elemento, la coacción de superficie, las guías de coacción, los puntos de coacción y las opciones de estos mismos puntos de coacción. Aprenderemos todo esto en desarrollo del módulo 2 del curso básico, del módulo 3 del curso básico, las herramientas de edición. Tenemos el botón de vincular a la red y las opciones de coacción a la red. Seguidamente manejamos los elementos de la vista en 3 dimensiones, o sea, la ventana de 3D y las opciones de esta ventana, que pueden ser las diferentes formas de las perspectivas o de las axonometrías, y los elementos que se manejan cuando estamos trabajando las perspectivas en época de prepararnos para los renderizados. El botón de zoom, los botones de orbitar y explorar el modelo, que están deshabilitados porque no tenemos un modelo 3D que visualizar, y por tal razón estos botones se habilitan cuando tengamos un elemento en diseño. Los elementos de las extras de navegación y el botón para refrescar o reacomodar los elementos que han sido modificados por efecto de los cambios en el diseño. Significa esto que de igual manera la ventana de ver tampoco han sufrido ninguna modificación con el cambio de versión. Demos una mirada entonces a la ventana de documento. Muy bien, inicialmente las herramientas de documento, que son las herramientas para diseño en 2 dimensiones, las herramientas de acotación radial, acotación angular, textos, todos los elementos que miraremos cuando estemos hablando de las herramientas de diseño en 2D. Tenemos la herramienta de capas, el botón de visualización del modelo, donde podemos apropiarnos del concepto de la sobreescritura gráfica. Algunos otros elementos del sistema de sobreescritura gráfica aparecido en versión en versión 20. Las herramientas de renovación o rehabilitación, que son la situación existente, el plano de demolición, el plano después o la situación después de la demolición, las nuevas construcciones y el estado planteado. Herramientas para modificar o redistribuir los conjuntos de pluma. Botón para visualizar parcialmente una estructura compuesta.
plano de corte, las herramientas del marcador, un botón para manejar los cambios, o sea, el gestor de cambios, algunas anotaciones, algunos elementos de anotación automática en los textos, el botón de imagen creativa, que es el que nos lleva directamente a las definiciones del photorender, el botón de esquemas, donde aprenderemos a hacer todo lo referente a la medición de cantidades de obra, así como los elementos de listas de elementos, listas de componentes y listas de zonas, los índices del proyecto, el libro de planos, el manejador de los dibujos, un botón para guardar la vista y colocarla en el plano que vamos a publicar, y el botón del publicador. Estas últimas opciones las estaremos estudiando en el desarrollo del curso intermedio cuando estemos hablando del módulo de edición de planos. Así que en este momento, como estamos haciendo un paneo rápido, como hemos venido insistiendo, en este momento podemos concluir que la ventana de documento tampoco sufrió ninguna modificación con el cambio de versión. Bien, ventana de opciones. Manejamos aquí entonces los atributos del elemento, que son las herramientas de ArchiCAD para modificar o crear nuevas capas, nuevos tipos de línea, manejar los colores y las plumas, las tramas, superficies, los materiales de construcción, los elementos compuestos, el manejador de perfiles, las categorías de zonas. También entonces tenemos al final dos botones muy importantes, que son el botón de preferencias del proyecto y el botón de el entorno de trabajo, que es el que me permite hacer cualquier modificación en los menús o en las presentaciones de los botones de trabajo y las paletas y herramientas de diseño en ArchiCAD. Como ven, nuevamente podemos decir entonces que la ventana de opciones y su contenido tampoco ha variado con el cambio de versión de 21 a 22. Bien, respecto a la ventana del Teamwork, que es el aspecto de ArchiCAD que me permite hacer trabajo colaborativo multidisciplinario en diferentes aspectos del diseño, trabajando en un solo archivo desde cualquier parte del mundo con acceso a internet, podemos observar que todas sus opciones se encuentran deshabilitadas, y la razón es que no tenemos un proyecto que compartir en este momento. Por esta razón, en desarrollo de nuestro curso avanzado, cuando estemos hablando del concepto BIM y el trabajo en equipo, entonces estudiaremos en profundidad esta paleta. Para el caso que nos ocupa, podemos decir entonces que en cuanto a su composición y a su estructura, las versiones 20, 21 y 22 no han sufrido ninguna modificación en este aspecto hasta el momento. Una mirada entonces al botón de ventanas del menú principal. Tenemos en primera instancia los elementos de navegación, las capas, los pisos, las elevaciones y todos los elementos que tenemos en la ventana de navegar. Tenemos las opciones de cerrar, desacoplar o acoplar, o cerrar todas las pestañas. Podemos también aquí ocultar la barra de pestañas, podemos mostrar la siguiente pestaña, podemos mostrar la pestaña anterior, podemos también ocultar o activar la barra de desplazamiento, como anotábamos en la clase inmediatamente anterior. Podemos ocultar también la barra de opciones rápidos. Podemos hacer que el entorno de trabajo sea una pantalla completa para efectos de una presentación, por ejemplo, en directo, y hacer una exposición sobre un proyecto determinado, un cierre de proyecto, qué sé yo.
Tenemos también acá la posibilidad de esconder todas las paletas y las barras de herramientas. Tenemos el acceso a las barras de herramientas y a las paletas de trabajo. Y finalmente los botones de ir a la planta o a la ventana 3D. Conclusión: el menú de ventanas del menú principal tampoco sufrió ninguna modificación. Finalmente podemos decir entonces que el botón de ayuda cambió en la medida en que ahora se refiere a la nueva versión de ArchiCAD 22, pero en su estructura en general tiene la misma configuración que en las versiones anteriores 20 y 21. Muy bien. De esta manera podemos entonces establecer que, tal como ha venido sucediendo en los últimos años, las versiones de ArchiCAD 21 y 22 no tienen una modificación de fondo importante, sino que solamente se refieren a la incorporación de nuevas herramientas de trabajo, en este caso las mejoras introducidas en la herramienta de muro de cortina y algunas otras modificaciones que estaremos trabajando en desarrollo de nuestro curso de actualización. Hasta aquí entonces esta conferencia. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Esta era la lección 1.2, el menú principal. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.